Bueno, pues gracias por haber atendido a la cita. Han dado con un poquito de situaciones en la universidad, pero bueno, aquí andamos. Estoy revisando, voy a empezar a revisar sus actividades. Desafortunadamente no muchos han entrado a trabajar, pero ahí la llevamos. Quiero compartir mi pantalla porque quiero pasarles rápidamente una presentación que tengo de la unidad 4, que es la que vamos a trabajar, y sobre todo es la parte de inmunología. Déjenme ver, todavía no entramos, todavía no les subo la actividad, pero quiero así como que hacerles un recordatorio ahora que empiecen ustedes a leerla. Es muy parecido a lo que tienen ustedes en el material, y nada más para recordar, ¿no? Lo que sería lo que es la inmunología. Creo que ya me equivoqué aquí de unas diapositivas. La inmunología es el estudio de estas situaciones de cuando nos enfrentamos a un agente externo con nuestro cuerpo. Entonces, todos estos mecanismos que tiene el cuerpo para reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Entonces, es muy importante la inmunología porque la podemos revisar pues desde la historia, ¿no? Desde en qué momento nuestro cuerpo reacciona ante todo esto. Entonces, este cuadrito nos explica, por ejemplo, la inmunidad inespecífica, la natural, la que tenemos únicamente por ser individuos. Entonces, si ustedes van a empezar a revisar y lo vamos a ver, que es desde la especie, no nos dan las mismas enfermedades que a los animales, podemos compartir algunos. Desde la diversidad genética, que antes hablábamos de raza, las personas de una piel, más bien es la diversidad genética en color de la piel. Las personas de piel blanca tienen más sensibilidad a que sean picadas por algún insecto que las de piel oscura. La edad, un niño chiquito, todavía su sistema inmunológico no es maduro, a diferencia de un adulto y un adulto mayor en el que empieza a decrecer el sistema inmunológico. La piel, que es nuestra primera barrera de defensa que nos protege. Después tenemos las mucosas, la oral, la genital, la conjuntival, que nos protege con la microbiota que la recubre y ocupa un espacio, o sea, todas las bacterias que viven con nosotros. Después de eso tenemos el sistema linfático, que corre a paralelo al sistema cardiovascular, toda la linfa, los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, el timo, etcétera. El proceso de fagocitosis, que consiste en que una célula detecta algo extraño y por diversos factores la llama, la atrae, la fagocita, o sea, se la come literalmente, la destruye y producto de esa destrucción la va a presentar a los glóbulos blancos, a los linfocitos, para que reconozcan y guarden una memoria. Tenemos este sistema fagocítico mononuclear, el sistema retículo endotelial, que está por abajo de las mucosas, que son células específicas que están así como que al acecho, ¿no? De quién llega, quién destruye, etcétera. Y la inflamación, que es un proceso normal que debemos vivir todos, que es una forma de aislar, de proteger, de eliminar algo que está extraño, que puede salir de control efectivamente, pero también es un mecanismo que nos va a permitir defendernos del exterior. Y esta inmunidad, decimos que no se adquiere por un contacto previo, no está mediada por una reacción antígeno-anticuerpo y no tiene memoria inmunológica. Déjenme ver cómo la estoy presentando, porque no se ve toda en la pantalla, ¿verdad? Voy a pasar rápido algunas diapositivas para no tardarnos mucho. Tenemos la inmunidad específica, que es la que ya adquirimos cuando hemos estado en contacto con un agente particular, y esta está mediada por la reacción antígeno-anticuerpo. Ustedes ahorita han visto en el hospital mucho más que en otras ocasiones, que por ejemplo el caso de las personas con COVID, pues se está diagnosticando con la prueba, la PC, que es una prueba ya de antígeno-anticuerpo, y vemos cuáles son las inmunoglobulinas que tiene o no tiene el paciente que ha padecido COVID. Entonces, desde que hacemos un hisopado de la nariz y nada más encontramos el antígeno, o cuando tomamos una muestra de sangre, una gotita de sangre, y la juntamos con el antígeno y el anticuerpo y vemos qué inmunoglobulinas están presentes. Entonces, esta inmunidad adquirida la vamos a adquirir cuando tenemos contacto con algo en particular. Y entonces tenemos la humoral y la celular.
Lo humoral es esa que las células blancas, los linfocitos B, se convierten en células productoras de anticuerpos, y la celular es la que las células T, los linfocitos T, tienen esa memoria, ¿sí? Entonces aquí, como es mediada, lo humoral por anticuerpos y la celular por las células. Esa inmunidad es inducida, la podemos transferir y tiene memoria, ¿sí? Esa se puede transferir a través de los anticuerpos, de las células, a través de la placenta, a través de la leche materna. Y va a tener una memoria, porque en un segundo contacto con esa misma sustancia que dio origen, pues se va a activar la producción de anticuerpos. Entonces, déjenme adelantarme un poquito. Bueno, en el proceso, ese es el proceso inflamatorio, pero esas son las células blancas, las células, los macrófagos, todas estas diapositivas están ahí en el material y bueno, se supone que viene explicadito, ¿no? Quiero llegar a la parte de hipersensibilidad. Dame un segundo, por favor. Ah, ya me pasé. Quiero llegar a esta parte de la hipersensibilidad porque es la parte de nuestra actividad integradora. Nuestra actividad integradora para la unidad 4, vamos a trabajar en un estudio de caso y vamos a trabajar con esas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, estas reacciones se pueden dar por una reacción antígeno-anticuerpo o se pueden dar por una reacción derivada de las células B. Entonces tenemos la hipersensibilidad esta anafiláctica, que la forma en la que reacciona el organismo es exagerada. O sea, todos tenemos procesos anafilácticos. ¿En qué consisten? En que hay una reacción antígeno-anticuerpo, el anticuerpo ya sea que neutraliza, que precipita, que elimina ese anticuerpo y se va del cuerpo tan campantemente. Pero hay personas o vemos personas que podemos reaccionar exageradamente a esta reacción anafiláctica y entonces hablamos de una reacción de hipersensibilidad y tenemos 4 tipos. Entonces, en el caso de hipersensibilidad tipo 1, que es la anafiláctica, esa es inmediata y va a inducir la formación de inmunoglobulina E, que se va a unir a basófilos y células cebadas. Yo espero que ahorita que hablemos de estas células, ustedes sepan que es un basófilo, que es una célula cebada, que son las inmunoglobulinas, porque pues bueno, trabajan en un hospital y sabemos que son las células de defensa y las inmunoglobulinas que produce nuestro cuerpo. Ese es inmediatamente, sí, se une la IgE, la inmunoglobulina E, se une a esos basófilos y ahí puede quedar. Pero en un siguiente contacto, hay ciertas situaciones en las que queda como que no es mediada por células, pero queda cierta información. En un segundo contacto se liberan inmediatamente todos los mediadores de la inflamación, como sería la histamina, serotonina, etcétera. Y entonces va a hacer que el cuerpo reaccione exageradamente porque esa IgE unida a basófilos que tienen en su superficie histamina, se va a liberar una gran cantidad de histamina y esa histamina tiene el fin de que haya una vasodilatación, pero al mismo tiempo una vasoconstricción del músculo respiratorio y esa vasodilatación nos va a permitir que las células vayan al lugar que las están llamando, donde se requiere. No sé, vamos a pensar en que me picó una abeja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese contacto? En un segundo contacto, ya hay mediadores que dicen, a ver, aquí te picó una abeja y vamos, se libera histamina, llegan todas las células y van a producir esa reacción exagerada. No sé si alguien se ha fijado que, bueno, te puede picar un mosquito y no pasa nada, pero al otro día tienes así como que mucho más hinchado y edema y todo esto, ¿no? Todo el proceso inflamatorio. Entonces, esto nos va a generar que se vasoconstriñe el músculo respiratorio cuando es una alergia al polen, algún producto del medio ambiente, o si es una alergia alimenticia, que se vasoconstriña el tubo digestivo y cause esta diarrea con calambres impresionantes cuando tenemos una alergia que es diferente a una intolerancia o a una infección gastrointestinal. Y al mismo tiempo va a causar esa vasoconstricción del músculo respiratorio, que es lo que pasa en el asma. Entonces, en el asma, una persona asmática empieza, ¿no?, a secretar una gran cantidad de líquido, a tener rinorrea, y al mismo tiempo va a tener problemas de vasoconstricción. Si no le ponen un antihistamínico,
pues puede caer en choque, ¿no? Choque anafiláctico. La otra hipersensibilidad es una citotóxica. Se neutralizan anticuerpos. Esta hipersensibilidad es anticuerpos IgG y la IgM que se fijan en antígenos presentes en la superficie celular. Y la reacción antígeno-anticuerpo activa lo que van a ver ustedes cuando lean su material, que es la cascada del complemento, que el complemento lo que hace es amplificar las acciones del sistema inmunológico. Y eso va a atraer células específicas que se llaman asesinas, K, y van a destruir a las células de alrededor. Entonces, los ejemplos que tenemos aquí es la enfermedad hemolítica del recién nacido, la incompatibilidad ABO y RH de grupos sanguíneos, la fiebre reumática y los medicamentos como la penicilina. ¿Qué sucede? Miren, por ejemplo, en la fiebre reumática post-estreptocóxica, el estreptococo es una bacteria que afecta a las amígdalas, puede causar faringitis. Si no se trata esa faringitis, como debe ser de que se inhiba el crecimiento de estreptococo y puede quedar ahí latente, el cuerpo genera anticuerpos contra ese estreptococo. Al generar anticuerpos, esos anticuerpos reaccionan, se neutralizan y entonces tienen que bajar o tienen que eliminarse a través de vía renal. Pero al llegar al riñón pueden quedarse ahí precipitados, ¿sí? Y causan citotoxicidad a las células del riñón. Entonces, no sé si han oído ustedes hablar de alguna persona que tenga glomerulonefritis post-estreptocóxica o derivada de un estreptococo. El estreptococo ya puede que no esté ahí, ya se fue, ya no lo vamos a encontrar. Si yo hago un frotis de la garganta, ya no lo voy a encontrar, pero sí voy a encontrar esos precipitados ahí. Entonces, puede causar este tipo de enfermedades, ¿no? De fiebre reumática o glomerulonefritis. O el medicamento por penicilina, la penicilina te la aplican y toda la penicilina dice, este medicamento puede causar alergia aún en personas que ya han sido previamente, se le había aplicado previamente. Y ustedes cuando aplican, pues le preguntan al paciente, ¿no? ¿Usted es alérgico a la penicilina? Ah, pues no, en fin. Y puede ser que en un siguiente contacto, pues se manifieste esta reacción de hipersensibilidad que vaya desde nada más prurito en la zona de aplicación hasta choque anafiláctico. O en el caso de enfermedad hemolítica del recién nacido, una mamá que es RH negativa y su hijo es RH positivo. En el momento del embarazo, jamás, en ningún momento hay contacto de sangre fetal materna, pero en el momento del parto puede ser que en el momento de pinzar haya cierto contacto de una con la otra. Y ya con ese simple contacto pasan los anticuerpos anti-RH positivo al torrente sanguíneo de la madre lo reconoce como extraño y empieza a generar anticuerpos anti-RH positivo. Y ya, bueno, no pasa nada, nace el bebé, Pero en un siguiente embarazo puede ser que desde el inicio se produzcan esos anticuerpos que vayan a ir causando la hemólisis del recién nacido y puede causar desde la muerte en el útero o puede nacer el bebé con anemia hemolítica del recién nacido, que sería la eritroblastosis fetal. Entonces, bueno, cuando se diagnostica, esto puede ser por factor RH o factor de grupo sanguíneo por grupo sanguíneo AB o AB. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, este es un proceso difícil, pero ¿qué hay que hacerle al bebé? Se le extrae esa sangre, se le pone sangre de su grupo y ya pasó a mayores. Cuando se detecta que la madre es RH positivo, antes del parto, le llaman vacuna, pero no es tanto que sea una vacuna, ¿no? Sino se pone una sustancia para evitar que se produzcan anticuerpos anti-RH positivos para evitar un siguiente problema en el embarazo. ¿Sí voy bien más o menos o no? Sí, maestra. Bueno, esa reacción de complejo inmunitario sería la número 3. Aquí se forman complejos que se precipitan, llegan las células, si no es eliminado completamente por los macrófagos, se va y se deposita en riñón, en articulaciones y en vasos sanguíneos. Entonces, al estar ahí depositado, en un siguiente contacto con alguna enfermedad, se generan anticuerpos que, como está ahí el precipitado en el riñón o en las articulaciones o en los vasos sanguíneos, llegan los macrófagos a fagocitar ahí y causan la inflamación de esa área. Entonces, el ejemplo aquí es igual, ¿no? La artritis reumatoide, esta endocarditis bacteriana subaguda por estreptococo piógenes y la glomerulonefritis.
Si no se tratan las faringoamigdalitis, puede llevar a estas complicaciones. Y la última es una hipersensibilidad tipo 4, que es retardada y está mediada por células. Esta no es inmediata. Aquí intervienen células, linfocitos T, y van a activar a macrófagos. Entonces, en estos ejemplos, por ejemplo, la hiedra y una planta que tenemos contacto y causa esta dermatitis por contacto, o algún fármaco, una sustancia química, cosméticos, alguna crema. Si se fijan, muchas cremas o cosméticos dicen que hay que hacer la prueba de sensibilidad. Tintes, hay que hacer prueba de sensibilidad, porque puede ser que no nos pongamos y no pase nada, pero al otro día pueden presentarse todas las manifestaciones de que tuvimos contacto con el antígeno. Esta prueba, ay Dios, ¿dónde está? Esta prueba dice aquí tuberculina. Es la prueba que se hace para ver si hemos tenido contacto o no con Mycobacterium tuberculosis. ¿Alguien la ha visto que la pongan en su hospital o en algún centro de salud que hagan prueba de tuberculina? No, Sí, maestra. maestra. ¿Quién dijo sí? Yo, Zulmara. Suma, ajá. Y Lo ponen por lo regular en el antebrazo ajá, y ya la aplican intradérmica ajá. y Y la van ya, midiendo. ajá, exacto. Sí, la tuberculina, el PPT, el precipitado, es un líquido del cultivo de Mycobacterium y se aplica, como dice Zulmara, se aplica en una zona, se marca la zona y se espera unos días y se ve la induración que se forme en esa zona. Entonces, esta nos puede decir que hemos tenido o no contacto con Mycobacterium. No es diagnóstica de Mycobacterium, porque pues, todos, a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos tenido contacto. A mí me vacunaron y en mi época llegaban a la escuela y te ponían vacuna y no pedían permiso por vacunarte, ¿no? Era así como que cumplir con tantas dosis. Después dejaron de poner la vacuna porque veían que los niños que vivían, que tenían un buen estado nutricional no la necesitaban. Después le están poniendo de nuevo en personas con compromiso inmunológico. En el esquema de vacunación aparece, creo que al nacimiento y luego al entrar a la escuela, se vuelve a poner el otro refuerzo de Mycobacterium. Y entonces, ¿qué nos dice la tuberculina? Únicamente si hemos tenido contacto o no hemos tenido contacto, porque la prueba va aumentando conforme pasan los días, por eso es lenta, no es tan rápida, porque tiene que ver aquí reacciones de las células, cómo reacciona la célula para que mande todo el equipo a esta zona y se vea la induración de la zona afectada. También en el caso de Histoplasma capsulatum, es una técnica ahí sí puede ser diagnóstico, porque no todo el mundo tenemos contacto con Histoplasma capsulatum, que es un hongo que crece muy bien en zonas donde hay guano de aves, de murciélagos, etcétera, y causa una enfermedad respiratoria muy, muy, muy parecida a la tuberculosis, ¿sí? Entonces, bueno, esto es así como que en términos generales, pero de todos modos, cuando vayan ustedes leyendo su unidad, si tienen alguna situación particular, mándenme un mensajito y podemos hacer una asesoría también por Zoom para explicar un poco más sobre las dudas que vayan teniendo. Ahorita quisiera compartirles la actividad de la unidad, la integradora 3, que ya la tienen ustedes ahí en la plataforma, no sé si ya la vieron. ¿Ya la están viendo? Sí. Bueno, esta cambió un poco, de todos modos es la parte que cubre la parte de contaminación ambiental. Recuerden que tienen que aplicar el examen, hay un cuestionario de contaminación. Ese cuestionario es únicamente de contaminación del aire, del agua, de los alimentos y del suelo. Y esta es la otra parte de la actividad, que es la del medio ambiente y los seres vivos. Entonces, les pido de inicio que revisen ustedes la rúbrica de evaluación de la actividad y la van a encontrar al final. Sí, aquí está. No es para que ustedes la llenen, es para que vean ustedes lo que estoy calificando. Que ustedes pongan aquí que lo marquen sí o no, no significa que ya porque lo marquen esté correcto, porque estoy pidiendo cosas así específicas, ¿no? De cada punto. Entonces, tienen que hacer primero o describir brevemente el lugar en el que habitan y van a indicar exactamente el lugar, qué municipio, delegación, colonia, estado, etcétera, porque pueden ser muy diferentes aún viviendo. Yo vivo en Ciudad de México, yo vivo en la colonia Lomas Estrella.
Pero aún viviendo yo aquí en Lomas Estrella, si yo me voy o me cambiara de casa a la zona de, no sé, Zapotitlán, las condiciones van a ser completamente diferentes si estoy en Ciudad de México, ¿sí? Lo mismo pasa en una zona urbana, etcétera. Entonces yo necesito que ubiquen bien, que describan, a ver, la zona en la que yo vivo es una zona urbana o es una zona rural, esta zona está delimitada por esto, qué servicios podemos tener. Yo tengo un parque aquí en toda la avenida, vivo en una zona, no un parque, en una avenida, en un camellón con muchos árboles, en la colonia de enfrente hay un parque, etcétera. Entonces ubican levemente, tampoco me vayan a hacer una hoja completa de qué, pero en esto que ubiquen el espacio. Si hay una fábrica cerca, si hay un hospital, etcétera, porque de ahí tendremos que ver o vamos a dar nuestra opinión sobre la calidad del aire, del agua y del suelo. Entonces, ya después que lo describen aquí me lo ponen, van a responder lo que sigue. Van a investigar la calidad del aire, del agua y del suelo donde viven ustedes actualmente y van a dar su opinión. Yo, por ejemplo, en cuanto al agua, podría decir que yo vivo en una zona en la que el agua es de pozo. Hay diferentes pozos, aquí en mi colonia hay dos, en la otra colonia hay otro, todo Canal Nacional han abierto pozos y el agua es no de tan buena calidad porque de repente viene un poco turbia, viene con algunas cantidades de sales, lo ve uno cuando la hierve, y a veces también le cargan mucho cloro. Nos estamos bañando y se siente el olor a cloro, entonces el agua tampoco es de 100, ¿no? Para que la podamos tomar así directamente desde la llave. ¿Qué opino? Pues que se están acabando, en este caso los mantos acuíferos no están dando tiempo a que se recuperen, en el caso de la forma en la que les digo que se obtiene el agua aquí en Ixtapalapa, en esta zona en particular que es de mantos acuíferos, y que pues de repente, aunque no tenemos problemas de agua, pues sí es mala la calidad del agua en la que está llegando. El suelo, pues el suelo antes, yo les puedo narrar que en la calle en la que yo vivo tenía unos 50 o 60 centímetros abajo de la banqueta, que era de piedra, ¿sí? De pura piedra. ¿Qué permitía eso? Que la lluvia, como yo estoy en la ladera del Cerro de la Estrella, permitía que cuando bajaba el agua de lluvia, pues se fuera a ir refiltrando y fuera regresando al manto acuífero. Ah, no, han tapado todo esto y le han puesto cemento. Entonces el agua baja del cerro en algunas zonas con una velocidad tal, esa con piedras, que se inunda impresionantemente la avenida Tláhuac con la entrada a la colonia. Entonces, ¿qué ha pasado con el suelo? Pues lo han cambiado, ya cada vez hay más, en donde había una zona, les digo, estaba en la base del Cerro de la Estrella, era una zona muy arbolada, pues con todos los conjuntos que están haciendo habitacionales, pues ya cada vez tenemos menos árboles, etcétera. Yo antes veía un árbol aquí enfrente de mi casa que hasta había unos aguiluchitos, y se daba cuenta uno cuando estaban bebés porque los pajaritos que estaban al lado pues eran las víctimas, ¿no? En esta parte de la supervivencia, de ser depredador o depredado, y ahora ya no, ahora ya los árboles los quitaron porque construyeron. Vean, todo lo que podemos ir diciendo, ¿no? O del aire, afortunadamente no hay fábricas, pero estoy muy cerca de Avenida Tláhuac, entonces los peceros, cómo contaminan. Entonces así, me hacen esa investigación de cómo es y van a dar su opinión, nada más, actualmente y lo que opinan. La otra pregunta es, si aún viviendo en la ciudad, ¿consideras que la flora y la fauna ha cambiado? Que expliquen su respuesta. Igual yo les puedo decir que aquí hay ardillas, hay estos como cacomisles, hay tejones, y de repente hay gente que le gusta ponerle veneno a los gatitos y los pobrecitos ardillitas y cualquier otro mamífero muere, ¿no? Y si subiéramos al Cerro de la Estrella, pues también ha cambiado, porque ya no está como era antes, cerraron ya la parte de las cuevas, y bueno, pues la flora y la fauna ha ido cambiando. Con tirar un árbol, cambiamos toda la flora y la fauna y movemos el equilibrio ecológico de ese pequeño ecosistema. Construyeron el metro que se cayó, entonces la avenida Tláhuac muchos años fue una avenida muy peligrosa porque no tenía ni un camellón. Habían construido un camellón, estaba lleno de palmeras, se veía muy bonito. Vinieron con el metro, destruyeron todo y nada más pusieron ahí abajo unos lirios, y pues ha cambiado, ¿no? El paisaje arquitectónico que teníamos aún viviendo en la ciudad, pues ha cambiado en flora, en fauna, etcétera. Entonces igual ponen ustedes su comentario.
Luego van a identificar 2 principales contaminantes naturales y 2 antropogénicos del aire en la localidad en la que habitan. En su material viene explicado cuáles son los contaminantes naturales. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues los derivados de las explosiones volcánicas. Ya ven que el Popo tiene algunos años jugando con nosotros. Sobre todo en esta época de invierno, le ha gustado lanzar sus fumarolas. Un incendio que no se ha provocado porque nada más está seco el monte, porque se seca por la temporada de sequía, una luz más brillante, etcétera, y puede haber un incendio natural o un terremoto o un tsunami derivado de un terremoto, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cómo contaminan esos? Esos son, no es que contaminen por el simple hecho de que tiembla, ¿no? Pero al moverse algunas cosas, al generarse un incendio, etcétera, pues va a causar contaminación del agua, pero en este caso estoy pidiendo del aire. Entonces, ¿qué contaminantes naturales? Y luego van a anotar ustedes los antropogénicos, los derivados de la actividad humana. Entonces, dependiendo si estamos en una zona rural, en una zona alrededor de la zona conurbada de las ciudades o en una zona urbana completamente, pues los contaminantes antropogénicos van a ser diferentes, ¿no? O sea, aquí pueden ver ustedes, irse al Semarnat, a ver el monitoreo, y pueden ver cómo se comportan los contaminantes, ¿no? Entonces, ¿por qué dijeron que hoy hay ozono? ¿Por qué dijeron que hoy tenemos más óxidos de nitrógeno? ¿Qué está pasando? Porque está más alumbrado. Entonces ya ustedes van viendo cuáles son los contaminantes antropogénicos. Ya se nos fue alguien. Van a investigar también 2 medidas preventivas para evitar la contaminación ambiental. ¿Y qué opinan? Seguro que la primera que vamos a encontrar es el hoy no circula, pero ahí lo que me va a interesar es la opinión de ustedes, ¿no? ¿Cuál va a ser cuáles son estas 2 medidas que están utilizando para evitar la contaminación del ambiente? La otra es cuáles son los efectos a la salud derivados de la contaminación del aire, derivado de lo que ustedes están poniendo allá. Entonces, si ustedes revisan su material, está desde la irritación de los ojos por el periacinciclato, el PAM, está los problemas respiratorios, asma, etcétera. Y entonces buscan los efectos posibles de esta situación. Y luego van a buscar a investigar cuáles son los principales contaminantes, el principal contaminante físico, químico y biológico de los alimentos. Entonces ustedes consultan su material, ven cuáles son y entonces investigan ustedes cuál es el principal biológico. En el biológico no basta con que me digan microorganismos, necesito que me digan qué microorganismo pueden identificar como que es el principal contaminante de los alimentos, porque tenemos bacterias, virus, hongos, termitos, protozoarios. De químico, igual. ¿Qué tenemos? Si tenemos estos saborizantes, conservadores, etcétera, o físicos, si están sometidos a una radiación, etcétera, ¿no? ¿Qué contaminante sería el más importante en la localidad en la que habitan? Y luego, ¿qué tipo de contaminación del agua se da con mayor frecuencia en el lugar que habitas? Si es físico, químico, biológico. Entonces ahí ustedes van a revisar la contaminación del agua. ¿Qué significa que tenga un contaminante biológico? Que nosotros encontráramos Escherichia coli como contaminante en el agua, ¿qué nos está diciendo? O que encontráramos una sustancia química, por ejemplo, pesticidas, plaguicidas, etcétera, o un contaminante físico, por ejemplo, como calor, ¿no? Que el agua esté más caliente, etcétera. Y luego tienen que investigar 2 efectos a la salud derivados del consumo de agua contaminada en su localidad. Entonces, ¿qué está pasando con el agua, no? ¿Cuáles son los efectos que puede tener en la salud? Desde que si en zonas rurales, por ejemplo, el agua causa dermatitis, de que si el agua que estamos utilizando ya viene de color naranja, amarillo o verde, etcétera, desde el olor, desde donde la ocupo, el agua está contaminada y si estoy cerca del canal nacional que huele ácido sulfídrico, todo esto, ¿qué efectos a la salud puede tener todo esto? Y pues bueno, tienen que poner su bibliografía y aquí está igual la lista de cotejo. Entonces no sé si tengan alguna duda, a lo mejor me estoy yendo muy rápido. No, maestra, todo bien. ¿Sí? Bueno, ya está ahí la actividad número 3. Debo subir, déjenme ver cuándo,
Vamos un poquito atrasados porque yo me atrasé. Reconozco que yo me equivoqué y me atrasé, pero les estoy dando el tiempo suficiente para que puedan trabajar sus actividades, ¿ok? Entonces yo voy a checar cuándo les subo la unidad en la actividad número 4 para que la puedan ir trabajando. Y si tienen alguna duda particular, con mucho gusto me mandan mensajito, organizamos una sesión de Zoom y podemos aclarar todas las dudas que tengan sobre su actividad o sobre la lectura del material. Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Zulmara? ¿Quién me contestó? ¿Zulmara o Maritza? No, yo no supe quién me Ulmara. contestó. Ah, ok. Maritza, ¿alguna duda? Gracias, Zulmara. No, maestra, gracias. ¿No? No, gracias. Bueno, a lo mejor me fui muy rápido, ¿verdad? Va a decir, bueno, esta parece que la vienen persiguiendo, pero tampoco quiero abusar de su tiempo. Entonces, todo está bien. No tiene ninguna duda. Entonces, podemos terminar aquí para que le suba yo este video y lo tengan a la mano. Sí, maestra. ¿Sí?